Quiero que, por favor, vayamos al libro de Juan. Vamos a ir al Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 12. Hoy estamos reunidos porque es el gran discipulado del Señor. Hoy estamos aquí reunidos porque creo de todo corazón que hay discípulos que están hambrientos, sedientos del mover del Espíritu Santo. Y yo quiero agradecer a las autoridades de esta casa impuestas por Dios, a nuestra pastora, a nuestro pastor Oscar y Mari Carmen de Sensini. A ver, un fuerte aplauso de honra para ellos. Son las autoridades que Dios puso en nuestra vida para bendecirnos, disciplinarnos. ¿A cuántos le gustan acá ser disciplinados? A ver. Gloria a Dios, esas personas entienden lo que dice la palabra, que aquel que ama, disciplina. Entonces, si quieres ser amado en esta casa, tenés que aprender a ser disciplinado. ¿Cuántos dicen amén? Amén, bendecimos la vida de los pastores. Y el pastor Oscar me encargó que en esta noche pudiera dar una enseñanza acerca del Espíritu Santo. Y yo quiero comenzar en este pasaje en Juan capítulo 14, porque aquí el Señor le está dando una promesa a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor Jesús hay aquí? Me dice, amén, yo soy uno de ellos. Gloria a Dios. ¿Y los demás qué son? ¿Discípulos de Buda, de Mahoma, de quién? Bueno, esta es una promesa para los discípulos del Señor Jesús. Y antes de leer este versículo, quisiera que meditemos un poco acerca de la persona del Espíritu Santo. Hay muchas preguntas acerca de este tema. Muchas cuestiones que a veces quedan sin resolver en nuestra vida, en nuestra conciencia. Y yo creo que esas cuestiones no es que quedan sin resolver porque la Biblia no tenga respuestas, sino que a veces quedan no respondidas porque en nosotros no está el interés de querer buscar en la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí, de todo corazón, siendo sinceros delante de la presencia de papá, pueden decir que han sido bautizados en el Espíritu Santo? Yo creo, a ver, manténgame la mano. Yo diría que es un 60 a 70% de esta sala. O sea que hay un 30 a 35% que no sabe de lo que estoy hablando. Bueno, esta palabra es para todos aquellos que quieren tener una relación cercana con la persona del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren recibir esa palabra? Es para todos entonces, el 100%. Antes de leer esta palabra, como siempre me gusta hacer, ¿qué le parece si nos ponemos de pie para honrar la lectura de las Sagradas Escrituras? Usted lo puede hacer siguiéndome con sus labios, con sus ojos, si le es posible. Y la palabra de Dios dice así en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por tu promesa del Espíritu Santo. Gracias por no dejarnos huérfanos. Incline su rostro y oremos por esta palabra. Señor Padre del cielo, hoy venimos delante de tu presencia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús para poder recibir
ser buena tierra. Hoy te pido que puedas aclarar todo oído, que puedas sacar todo aquello que está obstaculizando la vía de tu Espíritu Santo. Yo creo que esta palabra va a ser sembrada y va a dar su fruto al 100%. Hoy te pido, Señor, delante de tu presencia, que todos aquellos que tienen un oído para oír la palabra de Dios sean convencidos por tu Espíritu Santo y que sean bendecidos para siempre en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, hermano. Lo que acabamos de leer son las palabras de nuestro Señor hacia sus discípulos, porque están en la víspera de no verlo más, como dice aquí el Señor. Pero el Señor está buscando de consolarlos, está buscando de reconfortarlos a aquellos que eran sus amigos, sus personas más cercanas. Y imagino que en ese tiempo, todos esos discípulos que según los expertos dicen que la mayoría ni siquiera era mayor de edad, eran personas jóvenes como usted y yo, me imagino, ¿no? Como usted y yo, decía el que está a tu lado, eres un joven en Cristo Jesús. Y lo que pasa con los jóvenes es que necesitan un guía. Necesitan una figura que sea de modelo en su vida. La persona joven que no tiene una figura paterna, materna, un modelo en su vida, se va a estancar, se va a morir porque no tiene esa nutrición para su vida. Es inexperta, no sabe cómo maniobrar en la vida. Pero aquí el Señor les está diciendo, cuando yo me vaya, va a venir otro, digan conmigo, otro consolador. El Señor Jesús en ese momento era la figura consoladora para esos discípulos, pero en ese momento le dice, va a venir otro consolador, aquel que es el Espíritu de verdad. Digan conmigo, verdad. En otras palabras, es aquel que va a morar en vosotros para siempre. Si usted cree esta palabra, cree que el Señor Jesús no nos ha dejado huérfanos, de que tenemos un ayudador, un consolador, un espíritu que dice la palabra nos guía hacia toda verdad, entonces usted cree en la persona del Espíritu Santo. Y fíjese que yo dije persona. Creo que está de más decir esto, pero para aquellos que no conocen, por mucho tiempo en la historia de la iglesia se lo utilizaba al Espíritu Santo. Se lo refería como una cosa o como una herramienta o como un sentimiento. Y el Espíritu Santo, digan conmigo, es una persona. Hay una frase muy linda de Cash Luna, ¿no? Que dice, no es algo, es alguien. ¿Y por qué decimos que es alguien? Porque así como Jesús mismo lo dijo, es un consolador, es un ayudador, es un guía. Y lo que se presenta como persona en nuestra vida es que está siempre con nosotros, siempre nos está guiando. Eso no es una herramienta, eso no es una cosa. Porque si fuera una cosa, aquí el Señor te diría, yo te voy a dar este tip, yo te voy a dar esta habilidad para que cuando estés en apuros puedas agarrar y ser bendecido. No está diciendo eso el Señor. Él te está diciendo, va a haber alguien contigo que siempre te va a ayudar, que siempre te va a consolar y que siempre va a estar para guiarte hacia mi buena, agradable y perfecta voluntad. ¿Habrá alguien aquí que lo cree? ¿Lo cree? Entonces, si usted lo cree, si usted y yo lo creemos, ¿por qué será que muchas veces caemos en la presunción o en la falacia de decir o de preguntarnos cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué será que dudamos en el momento de poner por obra la palabra de Dios? ¿Será acaso quizás que no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Será acaso quizás que hemos malinterpretado las cosas y pensamos que porque un día, una temporada, yo sentía cosquilleos en la parte de atrás de mi cabeza, que porque un día comencé a hablar y porque un día comencé a temblar y a caerme, significa que el Espíritu Santo está en mi vida? Quiero ser muy directo y simple en esto. Digan conmigo, eso son las manifestaciones, pero eso no es la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo es mucho más que un sentimiento.
La persona del Espíritu Santo es mucho más que llorar en medio de la adoración. La persona del Espíritu Santo es mucho más que una persona agarre su saco, que haga así, que todo un estadio se caiga. Por más que sea lindo, vistoso, llamativo, por más que el mundo no lo entiende y dice, wow, algo bueno, algo sobrenatural debe estar pasando, eso le queda corto a lo que es la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un ser invisible, digan conmigo, invisible. Por lo tanto, sus obras, sus manifestaciones van a comenzar, ojo, como lo digo acá, van a comenzar en lo invisible y se van a traducir en lo visible. ¿Qué te estoy diciendo? Que cuando la obra del Espíritu Santo comienza a estar en tu vida, se comienza desde lo más profundo de tu ser. Digan conmigo, mi espíritu. Dilo más fuerte, mi espíritu. Porque acá tenemos que aclarar, cuando la palabra habla acerca de espíritu o espíritus, se está hablando del reino espiritual. Y cuando esa palabra espíritu nos lleva una E mayúscula, nos está refiriendo al Espíritu Santo. Se está refiriendo, puede ser, según el contexto bíblico, a mi espíritu, el espíritu del ser humano o el de otra persona, a un espíritu demoníaco. ¿Cuántos sabían que los demonios existen? ¿Sabía eso? Así como hay un Espíritu Santo, también hay espíritus que no quieren ayudarte, que no quieren guiarte hacia la verdad. Todo lo contrario, quieren confundirte, quieren guiarte hacia tu perdición, tu destrucción y quieren llenarte de muerte. ¿Cuántos aquí pueden decir con toda sinceridad, ahora yo fui bautizado por el Espíritu Santo? ¿Vieron cómo bajaron las manos? Bajaron las manos. ¿Por qué? Porque lo que te acabo de decir, tenemos que reflexionarlo. Tenemos que pensar y meditar en esto. Pero para poder aprender muchísimo más, quiero que vayamos al comienzo. ¿A dónde? Digan conmigo, al comienzo. Génesis capítulo 2, versículo 7. Vamos rápido. Quiero ser bien rápido en esta palabra para no perder tiempo innecesario. Génesis capítulo 2, versículo 7. Vamos a estar leyendo. Y aquí, como ya saben muchos, no tengo que perder el tiempo, estamos hablando del momento de la creación. Ahora Génesis tiene dos versiones donde el autor retrata la creación. El primero es una base en segmentos de tiempo de días, ¿sí? Y después el otro se detiene y da muchos más detalles. Y en el detalle que acá se detiene el autor es acerca del momento en la creación, el desarrollo del ser humano, del primer hombre, de Adán. Digan conmigo, Adán. Y aquí la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ok, fuimos formados ¿de dónde? Decile al que está a tu lado, fuiste formado de lo más bajo. Eso significa polvo. Polvo aquí significa poco valor. No es que el polvo sea malo, no tiene nada de malo, pero tiene poco valor. ¿Por qué está diciendo esto la palabra? Para enseñarte lo que está a punto de decir ahora. Y dice, del polvo de la tierra y sopló, digan conmigo esa palabra, sopló. Haga así. Sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser. O sea que hasta ese punto no era un ser viviente. ¿Era qué? ¿Era qué? Tenía poco valor. Era como una vasija de barro. Era como una estatua. Era como algo no viviente, que no siente nada. Era como una roca. Sin embargo, dice que en el momento en que eso cambió, fue cuando Jehová, Dios mismo, creador, soberano, rey de reyes y señor de señores, el mismo que dice, sopló aliento ¿de qué? De vida. Y esa palabra, sopló o aliento de vida, en el original significa chai nefesh. Chai nefesh. Y cuando traducimos esa palabra de soplar, en el hebreo es ruaj. Creo que eso lo podemos decir todos, ¿no? Digan conmigo, ruaj. Haga así, pero énfasis en el ruaj.
¿Qué significa ruaj? Es espíritu. Y esa palabra dice que imita el sonido del aliento. Esto es tremendo. ¿Cómo es el sonido del aliento? ¿Cómo es el sonido del aliento? Uno pensaría que es... Pero realmente aquí lo que está diciendo la palabra es que el Señor Jehová sopló. Y dice que el hombre cobró vida. Entonces, lo que está retratando aquí la palabra es que Dios Padre infundió aliento en su Hijo. Infundió aliento en su creación, en ese pedazo de polvo. Significa que sopló sobre él. Entonces, si podemos hacernos la película, hay alguien que está dando aliento, en otras palabras, está soplando. Haga así conmigo. Pero la otra persona, ¿qué recibe? Mal aliento. ¿Nunca le pasó tener mal aliento y la otra persona que está cerca de usted hace... Pero realmente acá, lo que está pasando en Adán es que cuando recibe ese soplo, cuando recibe ese aliento, él es infundido. Significa, él está absorbiendo esa vida. ¿Y cómo le llamamos a eso? Es tomar, es respirar. Respire conmigo. Diga conmigo, ruaj, aliento de vida. Por eso la palabra nos enseña todo lo que respire, significa todo lo que tiene vida, todo lo que tiene el Espíritu. Pero a diferencia de las otras creaciones, el hombre fue el único que fue creado, dice la palabra, según la imagen y la semejanza de Dios. El hombre, como ya muchas veces lo hemos enseñado, está compuesto de 3 elementos. ¿Cuáles son? ¿No lo saben? Haga así conmigo. Cuerpo. Toque su cuerpo, vamos, sienta ese cuerpo. Materia física, nervios, sentimientos. Pero las emociones, los pensamientos provienen ¿de qué? Ok, lo sabe. Del alma, diga conmigo alma. Y el último y el componente más importante, el más profundo, al que ningún hombre puede llegar, al que ningún cirujano puede llegar, es ¿qué? Espíritu, pero con E minúscula. Porque el Espíritu, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y la palabra entonces acá nos viene a confrontar, porque como sabemos la narrativa bíblica después se desarrolla en que Adán y Eva pecaron. Es la caída del ser humano. Cae en desgracia, desobedece a Dios. Y Dios le dio una promesa. Esto ya muchas veces lo he enseñado, pero lo voy a repetir para aquellos que no lo saben. ¿Cuál fue la promesa de Dios? ¿Qué es lo que iba a pasar si ellos comían del fruto prohibido? ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo? Iban a morir. La pregunta que yo le tengo que hacer es, en el momento que Eva comió, en el momento que Adán comió, ¿acaso ellos murieron? ¿Quién dice que sí murieron? ¿Quién dice que no murieron? Ok, tengo que decirles que sí murieron. ¿Cómo, Eloy? ¿Cómo? Dice que siguieron viviendo, dice que fueron expulsados, dice que tuvieron hijos. ¿Cómo que murieron? Murieron espiritualmente. Hubo un componente dentro de ellos. ¿Cuáles eran? Es alma, cuerpo y... En ese componente fue donde ellos murieron. Fue un componente que les fue arrebatado, que fue corrompido, destituido. Y dice la palabra de Dios que en el momento en que nosotros recibimos el perdón de pecados, que creemos, nos arrepentimos, dice que nos viene a dar un espíritu de vida y vida en abundancia. O sea que en ese momento hay algo que es resucitado juntamente con Cristo. Y ese elemento que es resucitado juntamente con Cristo es también el Espíritu. ¿Y qué significa el Espíritu? Bueno, yo una vez di esta ilustración y lo voy a volver a hacer. Imagínense una radio, ¿sí? ¿Cuántos acá saben lo que es una radio? Los más jóvenes me están mirando como, ¿qué es eso? Una radio física, no online, no virtual,
tiene diferentes componentes, como el ser humano. Puede tener su componente físico, los circuitos, lo que es la maquinaria de adentro, pero hay algo con lo que esa radio, si lo pierde, no puede funcionar. ¿Qué es? Si pierde un botoncito, sigue funcionando. Si le rompemos, no sé, póngale que tiene algún tipo de plástico, la parte, la carcasa, si se rompe eso, sigue funcionando. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es aquello que si se rompe o si se dobla, si se corrompe, no puede funcionar la radio? La antena. La antena. Y el Espíritu viene a ser como esa antena. Y el Espíritu nuestro fue creado para recibir una sola señal. Y esa es la señal del cielo. Pero el hombre, la mujer, cuando está muerto y muerta en sus pecados, no tiene antena. Entonces, por lo que se guía en su vida, no es el Espíritu Santo de Dios, es su alma o es su cuerpo. Y cuando lo que era un diseño hermoso, lo que era un orden perfecto de las cosas, espíritu, alma y cuerpo, se desordena, hay desorden y eso lleva al caos. Porque ahora el hombre y la mujer no es guiado por el espíritu porque el espíritu está muerto. Ahora es guiado por su alma. ¿Qué significa? Es una persona almática, pasional, que solamente le importa lo que ella siente, lo que ella piensa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Habrá alguien aquí que se identifica y dice, yo era uno de ellos o yo soy uno de ellos. Puede pasar. O una persona que se deja guiar por el cuerpo. Es aquel que se deja guiar por las pasiones, los deseos de la carne, su propio placer momentáneo, el que quiere satisfacer sus deseos sexuales, sus deseos de gula, de hambre, de sed. Es aquel que quiere verse bien en el espejo. Digan conmigo, el cuerpo. El cuerpo está reinando el ser humano. Pero, el Señor Jesús te dijo, no te dejaré huérfano. Enviaré al verdadero guía. El Espíritu de verdad, el que va a guiarte hacia toda la verdad. Es esa persona, es ese ser divino que tiene que estar comandando cada aspecto, cada paso de tu vida. Y su nombre es el Espíritu Santo de Dios. Dale un fuerte aplauso. Vayamos rápido a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Cuando lo tenga, me diga un fuerte amén, por favor. Una persona. Otros más, a ver. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Dice así la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Dad gracias, ¿en qué? Wow. Ya de entrada estamos siendo confrontados. Ya de entrada hay algo que a muchos les parece imposible. Pero cada una de estas cosas son posibles cuando tenés al mejor guía. Hello, cuando tenés al mejor guía. Si tenés al mejor guía, el que tiene que comandar todo tu ser, vas a dar gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto es importante, ojo acá. ¿Qué dice la palabra? No apaguéis, ¿a quién? No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Esto es la palabra de Dios. Examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. ¿Y cuál es el resultado de estas cosas? Es que el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Cuántos aquí reconocen que tenemos que ser santificados al 100%? Yo una vez lo dije predicando, pero no puede quedar ni un 0,111% sin que el Espíritu Santo lo santifique. Y ese proceso de santificación, tengo noticias para darte, ese proceso de santificación no pasa de la noche a la mañana. Como dije anteriormente, no es un momento, no es una reunión.
es toda una vida. Hay gente ahora mismo, en este lugar como yo, que aún estamos siendo santificados por Dios. ¿Para qué? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y ¿qué? Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Quiero que digan conmigo, debo ser santificado por completo. ¿Para qué? Para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos esperan fielmente su llegada? A ver. Hay una canción que cantamos aquí, una alabanza, dice, Cristo viene ya, mi amado, Cristo viene ya. Si usted canta esas letras hermosas, pero no hay un sentimiento de esperanza, no hay un sentimiento de fe dentro de usted, usted no está siendo santificado. Porque si está siendo santificado, significa que todo en su vida, las cosas buenas, las cosas malas, todo usted está siendo dominado por el Espíritu Santo de Dios, está siendo guiado. Y ahora, ¿esto qué significa? Significa que el cristiano, diga conmigo, puede fallar. El cristiano puede fallar. La palabra nos enseña una y otra vez que el justo puede caer, pero se levanta. El justo puede tener una piedra de tropiezo, pero en la segunda, la tercera, hay algo que el Espíritu Santo hace para que ya no caigas con la misma piedra. Ese es el proceso de santificación. Como dice aquí, retener lo bueno, abstenerse de lo malo, de toda clase de maldad. ¿Qué es toda clase de maldad? Digan conmigo, todo lo que se revela contra el conocimiento de Dios. Todo. Entonces, hay veces en nuestra vida donde vamos a fallar, donde en nosotros va a haber una santificación de toda nuestra vida, pero tenemos que entender la intención del Espíritu Santo. Quiero que vaya conmigo a Joel capítulo 2, versículo 12. Joel capítulo 2, versículo 12. Y esta es una profecía famosísima, importantísima, porque ya fue cumplida. Ahora, quiero que prestemos atención en el versículo 12, porque aquí vemos el proceso por el cual el Espíritu Santo llena nuestra vida. Voy a volver a hacer la pregunta, ya es la tercera vez que lo hago. ¿Cuántos acá creen que han sido bautizados por el Espíritu Santo? Ahora hay menos manos levantadas. Yo creo que eso no viene de mí. Creo que es el Espíritu Santo mismo convenciendo a cada uno de nosotros para que haya una verdadera llenura de su presencia. ¿Cuántos quieren lo verdadero? Entonces leamos versículo 12. Por eso, pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Wow. Eso no se parece a lo que hoy en día vemos en las iglesias. Puede ser que hay mensajes, hay prédicas que no nos llevan a esto. Nos llevan a una felicidad, sí, gloria a Dios. Nos regocijamos, nos ponemos felices, contentos. Pero hay momentos, dice la palabra también, que hay que reír y también hay momentos para llorar. Y creo que el momento donde aquí dice que va a haber lloro, lamento, es cuando una persona reconoce su pecado. Es cuando una persona se arrepiente de todo corazón. Como ha venido el pastor Oscar enseñando en los últimos días, es cuando entendemos que hay una ira venidera sobre los hijos en desobediencia. Es por eso que continúa el profeta diciendo, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? Porque misericordioso es y clemente. Todos juntos, por favor, leamos esto. Tardo para la ira. Vamos otra vez, todos juntos. Tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Esta es una palabra hermosa. Esto quebranta, mueve mi corazón,
Porque Dios le está hablando como un padre a un hijo, a aquella persona que todavía no se ha convertido. ¿Qué significa esa palabra convertido? Es alguien que da un giro de 180 grados. Convertirse significa dar la vuelta. Si está hablando aquí de convertidos, es porque hay alguien que le está dando la espalda al Creador. Y esa persona que le da la espalda a Dios es la persona que acá dice que rasga su vestido, pero no su corazón. Una vez lo enseñé, pero hay una práctica en el Antiguo Testamento que era una expresión del alma, era una expresión del corazón, que era cuando los sacerdotes, cuando personas rasgaban sus vestiduras. Era un llanto, era un clamor que subía a los cielos. Era cuando un ser querido moría, era cuando un desastre ocurría, cuando venía una crisis. Y hay personas que rasgan sus vestiduras. ¿Qué significa eso? Para la apariencia nomás. Para que otros lo vean, para que sea llamativo, expresivo. Es de una persona almática, emocional. Pero cuando el Señor dice, rasgad vuestro corazón, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Es venir delante de Él completamente sin una agenda, sin ninguna otra intención, más que arrepentirte, más que convertirte. Es cuando vienes delante de su presencia de una forma sin condiciones. Es cuando reconoces que has sido un hijo en desobediencia. Eso es rasgar tu corazón, es ser vulnerable, es abrirle las puertas a Dios. Es ser una persona activa, no casual. Es ser una persona espiritual, no carnal. ¿Quién es la persona espiritual, iglesia? La que piensa en las cosas del Espíritu. Como dijo el pastor Oscar, el que tiene un interés por las cosas de Dios también. Estoy hablando bien en criollo para que todos me entiendan. ¿Cuántos aquí dicen esta palabra es para mí? Y hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Dice, porque misericordioso es Dios. Es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Tardo para la ira. La palabra también dice en Primera de Pedro que Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso también Él ha sido paciente con nosotros. ¿Acaso Dios no ha sido paciente en tu vida? ¿Cuántas oportunidades Dios te dio y te sigue dando para que te conviertas y rasgues tu corazón? Hay algo que el Señor me llevaba a meditar, y es que nosotros debemos vivir una vida de arrepentimiento, no un momento, no un día. Sí, podemos ser nostálgicos a veces, podemos atesorar una fecha, una hora. Yo sé la fecha, la hora, el año, el momento en el que yo me convertí al Señor. ¿Cuántos saben su fecha de conversión? A ver, levánteme bien su mano, bien arriba. Mi fecha de conversión fue el momento en que pasé por mi encuentro con Jesús a los 12 años. Y fue en ese momento donde el evangelio no adulterado, el evangelio directo, fue presentado en mi vida. Y yo reconocí delante de Dios mis pecados, reconocí que era pecador, que necesitaba arrepentirme y reconocí que Cristo era el único Señor y Salvador de mi vida. ¿Cuántos acá hicieron eso? Se lo hiciste, te has convertido, pero hay otro momento que Dios promete en su palabra, que es lo que leímos en Juan 14, que Él te dará al Consolador, al Espíritu Santo. Y muchas veces nos confundimos y pensamos que eso todo viene en un paquete, todo junto. Hay personas en las que en el mismo momento en que se convirtieron, fueron llenas del Espíritu Santo. Y gloria a Dios por eso, por esas experiencias, por esas manifestaciones. Pero quiero decirte algo bien claro, y que si tienes para anotar, anótalo y que nunca se te borre de tu cabeza. Sin arrepentimiento no puede haber manifestación del Espíritu. Sin conversión, sin arrepentimiento, jamás una persona va a ser llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquí el Señor está hablando acerca de convertidos, de rasgar, de arrepentirnos de todo corazón, pero no se menciona nada del Espíritu.
Lo que se menciona del Espíritu viene después, en el versículo 28. Estamos en el mismo capítulo, Joel capítulo 2, versículo 28. ¿Todos lo tienen? Hermano, es muy importante que todos traigamos Biblia. Como decía Primera de Tesalonicenses, debemos examinarlo todo. Digan conmigo todo. Y aquí es una iglesia bien bíblica, cristocéntrica. Nuestro pastor no se cansa de repetir que tenemos que mirar bien lo que oímos, lo que escuchamos. Siempre el pastor pregunta en la radio, en las reuniones, ¿dónde está su Biblia? Por eso, hermano, es muy importante. Acá no queremos manipular a nadie. Usted puede verificar que lo que aquí se predica es la palabra de Dios y no es palabra de hombre. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Entonces lea conmigo, versículo 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Yo pensé que aquí había personas creyentes. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Sobre toda carne. Y esto se pone mejor. Si ustedes gritaron y aplaudieron por esto, lo que sigue tiene que ser una fiesta, tiene que ser algo que explote. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Dónde está? ¿Dónde está la reacción del Espíritu? Hoy es un día laboral, sí, venimos de una jornada, estamos cansados, pero por favor, no deshonra la presencia del Espíritu Santo, no ofenda al Espíritu Santo. Él es el invitado de honor, por Él vinimos, por Él vivimos, y Él es nuestro guía. Y yo creo que el Espíritu Santo es un espíritu de orden, no de desorden. Por eso yo no puedo entender que acá haya gente que dice tener al Espíritu Santo, pero está en otra sintonía. Todos tenemos una sola antena y recibimos una sola señal. ¿Qué te está diciendo esa señal? ¿Quieren que volvamos a leer? Volvamos a leer, pero esta vez con el Espíritu Santo. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos. ¿Cuántos aquí son mayores de edad? Levanta tu mano, esto es para tu vida. Vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Y cuántos acá son jóvenes? Todos levantamos la mano. Recibe. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas de Dios derramaré mi espíritu en aquellos días. Sigamos leyendo. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Está hablando del día del juicio, el día de la ira. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Escuche esto, iglesia. ¿De qué está hablando aquí el profeta? Está hablando de esos prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego. ¿De qué está hablando? De aquellas leguas de fuego que fueron soltadas, derramadas sobre los apóstoles el día de Pentecostés. Fueron aquellas columnas de humo, fueron esas señales. El sol se convirtió en tinieblas. Está hablando del momento de la crucifixión. Estamos pasando recién Semana Santa y hemos conmemorado, celebrado el día de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor, ¿verdad? Y usted sabe que en ese día el sol se ocultó, dice que se oscureció temprano y hubo una luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Pero esto me encanta. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión, wow. ¿De qué monte está hablando?
¿Cómo se llama el lugar de la cruz de nuestro Señor? ¿Dónde fue el lugar de la crucifixión? Gólgota, Calvario. Y eso también fue en un monte, en una colina. Está hablando desde esa colina va a ser derramada salvación para todos aquellos que invoquen el nombre del Señor. Porque en el monte de Sión, en Jerusalén, habrá salvación. Aleluya. Aleluya. Acompáñeme, vamos a ver ese momento. Hechos capítulo 2, versículo 1. Hechos capítulo 2, versículo 1. Aleluya. Yo creo que el Espíritu Santo está convenciendo en esta noche. Y no son palabras de hombre, es la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 1. Y cuando llegó el día de Pentecostés, quiero hacer una pausa ahí. ¿Por qué será que celebramos más fiestas paganas que las fiestas de nuestra fe? ¿Cuántos acá saben cuándo es Pentecostés? No muchos. ¿Cuántos acá celebraron en Semana Santa? A ver, ¿celebraste realmente? ¿Te reuniste con tus hijos? ¿Abriste la Biblia? ¿Pensaste, conmemoraste, hiciste memoria? ¿Celebraste en tu casa esa semana? Yo creo que no hay festividades más importantes que los días de la crucifixión y resurrección y Pentecostés. Yo creo que tiene que estar marcado en cada uno de nuestros calendarios y que sea una fiesta, una celebración que cada una de nuestras generaciones le enseñen a la otra generación a celebrarla. Antes que un huevito de Pascua, antes que San Valentín, antes que un cumpleaños, hermano. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que ¿qué? Dilo más fuerte, que ¿qué? Que soplaba, digan conmigo, ruaj. Recién leímos que Dios sopló sobre el hombre, sobre Adán, le infundió aliento de vida. Y también aquí el Espíritu Santo viene a soplar sobre tu vida. Vino como un viento recio, como un ruaj, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿No dijo el profeta Joel que va a haber señales de fuego también? ¿Alguien aquí tiene el fuego del Espíritu Santo en su vida? Como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, digan conmigo todos, del más chico al más grande, del más inexperto al más experto, todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero vamos a ver versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Cuántos tienen oído para oír la palabra de Dios? Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Digan conmigo todos juntos: será. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, todo el redil de Cristo, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: ¿qué?
les dijo exactamente lo que decía Joel 2. Convertíos de todo vuestro corazón, rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué? ¿Y qué? En ese momento y recibiréis el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo, el beneficio, el lujo del Espíritu Santo a la persona del Espíritu Santo de Dios. ¿Están atentos? ¿Quieren más? ¿Quieren más? Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa. ¿Cuántos acá recibieron promesas de Dios de lo que va este año? Nadie. ¿Cuántos recibieron promesa tras promesa en esta casa a través de cada mensaje? A ver. ¿Cuántos? Levántenle bien la mano. ¿Recibieron promesa? ¿Qué promesa recibieron? Hay mucha gente en la iglesia que dice tener una promesa de un auto nuevo, de una casa propia, promesas materiales. Hermano querido, no existe ninguna otra promesa más valiosa, más importante, que más tenemos que atesorar que la promesa del Espíritu Santo de Dios. Si te estuviste aferrando a una promesa material antes que la promesa del Espíritu Santo, estás muy confundido. Estás pero muy confundido. Si te aferraste a una promesa de sanidad, por más glorioso, y lo quiero decir con mucho temor de Dios, por más glorioso y bueno que eso sea, por más milagroso que eso sea, no se compara con la promesa del don del Espíritu Santo. Es la persona más importante en nuestra vida. Más que el esposo, más que la esposa, más que los hijos, más que los amigos, más que el trabajo, más que el sueldo. Es la promesa del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. Fíjese que le está hablando a padres. La palabra dice que el mayor bendice. ¿Querés saber por qué tus hijos todavía no recibieron la promesa? ¿O por qué tus hijos no están viviendo conforme a los estatutos, agradando al Señor? Es porque vos todavía no recibiste la promesa. ¿Cuántos quieren la promesa? No, tiene que haber un deseo, un anhelo. ¿Cuántos aquí quieren la promesa? Y para todos los que están lejos, wow, todos aquellos seres queridos, padres, madres, que están lejos, es para ellos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las, digan conmigo, iglesia. Se unieron a la iglesia de Dios. El Espíritu Santo, esto el pastor Oscar, yo solamente soy repetidor de lo que dice mi pastor. El pastor Oscar ya nos ha enseñado a través de la palabra de Dios que es el Espíritu el que nos bautiza en el cuerpo. Y hay que ver que siempre que se menciona el Espíritu Santo lo hace en un contexto de iglesia, de cuerpo. No existe una manifestación, un don del Espíritu Santo que no sea para la edificación del cuerpo. Si estamos viendo milagros, señales, prodigios, pero que no suceden en un contexto de la misión de la iglesia de Cristo, ese no es el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso? Porque aquí también dice la palabra, versículo 41, así que los que recibieron su palabra, ahí está. La multitud era mucha. Aquí se menciona que se añadieron como 3,000 personas, pero está hablando de los 3,000 que sí recibieron. Imagínense la cantidad de los que no recibieron, de los que no les importó la promesa, de los que no quisieron a la persona del Espíritu Santo en su vida. Lo voy a decir otra vez. ¿Cuántos acá quieren la promesa?
Todavía falta fe. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Quiero que me acompañen los ministros de alabanza, por favor. Antes de leer este capítulo, quiero que cada uno reflexione, medite, mientras leemos esta palabra, lo que le vengo preguntando toda la prédica. Si usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo o no. Y si usted me dice, Eloy, yo sí, yo tengo confianza, seguridad que sí he sido bautizado, entonces procura seguir lo que dice 1 de Tesalonicenses 5. No apaguéis al Espíritu. Que se avive el fuego del don de Dios que está dentro de ti. No dejes que se apague. Yo creo de todo corazón que después de que yo lea esta palabra, el Espíritu Santo va a ser derramado en este lugar. Y va a haber 3 clases de personas acá. 3 clases. 1, la que sí recibió el bautismo del Espíritu Santo, pero necesita que el don de Dios sea avivado en él o ella. 2, la persona que jamás recibió el bautismo del Espíritu Santo y que ahora por primera vez va a recibir la promesa de Dios, el don perfecto, esa promesa que es para tus hijos y tus hijas. Vas a profetizar, vas a ver visiones y vas a tener al mejor guía en tu vida. Y después está la tercera clase de persona. ¿Quieres saber cuál es la tercera clase de persona? La que se va a ir igual de como vino. Hay 3 clases de personas que van a ver cuando yo termine de leer este capítulo. ¿Cuál vas a ser vos? Todos los ojos, todas las miradas y todas las mentes en Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice así las Sagradas Escrituras. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según al Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre.